presentes, es una bendición. Y repite esta palabra o estas palabras: yo tengo autoridad. No soy yo tengo autoridad. Tenemos que ejercer nuestra autoridad. Alza tu mano al cielo. Señor Jesús, tú nos has dotado de autoridad, pero no la hemos utilizado a la manera que enseña la Biblia. Hoy queremos aprender, hoy queremos crecer, hoy queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo tengo autoridad para ungir mi negocio, mi trabajo y para que se acrecenten las ventas. Yo tengo autoridad para ungir mi casa, mi negocio. Yo tengo autoridad para ungir a mis hijos. Yo tengo autoridad para ungirme. Yo tengo autoridad para entrar y salir de casa y ungir mi casa y ungir mi negocio y ungir todo lo que Dios ha puesto bajo mi dominio en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo esta verdad y quiero aprender acerca de esta verdad, de dónde emana esta autoridad en el nombre de Cristo. Y todos decimos, dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden sentarse, por favor. Hoy vemos la penúltima enseñanza acerca y qué de las maldiciones. Entonces nosotros venimos heredando maldiciones generacionales y nosotros en Cristo ahora comenzamos a cortar esas maldiciones generacionales. La pregunta es: ¿quién corta esas maldiciones? Y obviamente, técnicamente, la autoridad, el pastor, los líderes, pero espiritualmente tú también lo puedes hacer. ¿Quién puede decir amén? Pero que tienes que crecer, capacitarte, es muy cierto. Entonces vamos a estar viendo acerca de esto. La autoridad para liberar emana de Cristo, no emana del pastor, no emana de los líderes, no emana del apóstol, emana de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el único dador de vida, Cristo es el que da autoridad. ¿Quién puede decir amén? Vayamos a la palabra de Dios, Mateo 8:5. Este texto me ayudó muchísimo para estar enseñando guerra espiritual y en forma especial orar a control remoto. También bíblicamente se puede orar a control remoto. Veamos la enseñanza. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Vino a él quién? Un romano. Di un romano. Vean qué importante, puede haber un cambio radical. Si un romano tomó autoridad, ¿tú por qué no tomas autoridad? Tú que has creído en Cristo, ¿por qué no tomas autoridad? Y dice así, rogándole, ¿qué hizo el centurión? Rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente. O sea, no solamente estaba paralítico, sino gravemente atormentado. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué necesitamos? Decir solamente la palabra y la gente va a sanar. Tomar autoridad. La gente va a ser libre. La gente va a estar siendo liberada. ¿Quién dice amén? Hay gente que se siente indigna. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Todos somos qué? Pecadores. Pero si yo hoy me arrepiento, yo cometí un pecado, me agarré del moco con mi esposa, no es cierto, pero es un ejemplo. Me peleé con mi esposa. Entonces, si en este momento yo me arrepiento y me pongo a cuenta con Dios, inmediatamente soy restituido. Eso es lo que necesitamos entender. No va a pasar grandes cosas si no aprendes a hacer la voluntad de Dios. Entonces tú quieres estar alegre y sigues trompudo con tu esposa. Eso no es posible. Entonces tú estás reteniendo algo y eso te va a amargar, porque necesitas ser sanado en esa área.
Raúl el día viernes estuvo hablando de un tema fuerte acerca del área sexual y hay que tomar autoridad. Es que, pastor, no hay que tomar autoridad porque el mundo nos está ganando, está infestado de tanto problema y sobre todo sexual, de drogadicción, etcétera, etcétera. Tenemos que tomar autoridad, dejemos la vergüenza a un lado, tenemos que tomar. El diablo nos está arrebatando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros matrimonios. Tomemos autoridad en el nombre de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Con qué se ora? ¿Con qué se sacan los espíritus? Con la palabra, no con tu palabra, con la palabra del Señor. La tomas y la sacas. Señor, en tu palabra dice aquí en Mateo que con tu palabra es vida. Yo en el nombre de Jesús oro por mi hijo que tiene alta temperatura en el nombre de Jesús y es sano porque tu palabra dice que es sano. Tú sanaste al control remoto al criado del centurión. Yo lo declaro de la misma forma en el nombre de Jesús porque yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por este enfermo. ¿Quién puede decir amén? Pero lo tienes que hacer. Jesucristo al enseñar lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas, y hay una gran diferencia. Número 2, los principales sacerdotes. ¿Quiénes, hermanos? Los principales sacerdotes, los pastores, los líderes y ancianos se preguntaban: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Hay mucha gente hoy que dice: ¿con qué autoridad lo hace el pastor de la mies o los líderes de la mies? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Cristo Jesús. 3. Cristo enseña la autoridad sobre demonios, como lo afirma en Marcos 1:27. Lo voy a estar enseñando, solamente lo estoy concretizando. Número 4. La enseñanza de Jesús era con autoridad. ¿Con qué, hermanos? Si tú tienes miedo, tienes temor, tienes duda, entonces no te metas. Es con autoridad en el nombre de Jesús. Tienes que tener madurez espiritual, crecimiento espiritual. Entonces lo puedes hacer con autoridad. ¿Quién lo puede hacer? Todo aquel que se atreve a estar creciendo en el nombre de Cristo. Amén. 5. El Señor Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Quién puede decir amén? 6. El Señor Jesús tiene autoridad para juzgar. Es bien importante. La gente se ve confrontada y se siente mal, pero Dios es el único que tiene autoridad para juzgar. 7. Jesús tiene y da autoridad para gobernar, para apacentar a su pueblo, pues en Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién puede decir amén? 8. Cristo tiene autoridad para comisionar y para mandar comisionar. ¿Quién dice amén? Escucha esto. Cristo tiene autoridad para comisionar y ¿para qué? Para mandar comisionar. 9. Un ejemplo del poder de Cristo lo vamos a ver más adelantito. 10. La autoridad que se ejerce es para testimonio a los incrédulos. ¿Es para qué? Si tú oras por alguien y está viendo un incrédulo, es para testimonio de los incrédulos. Atrévete, no seas cobarde, atrévete, porque aquel va a ser restaurado también, aquel va a ser salvo, aquel va a ser alcanzado, porque tú te atreviste. ¿Quién dice amén? Esa es la manera de ganar también. 11. Cristo delega la autoridad a los apóstoles. ¿A quiénes? 12. La autoridad también es delegada a los ministros. ¿Quién dice amén? Yo soy ministro, pero tú también eres ministro. Tú eres sacerdote. Hacen la mano a los varones. La Biblia dice que tú eres sacerdote. No le saques, no la bajes. Tú eres sacerdote. ¿Sí lo crees? Y no es da Davis ni da mentis, es real. El Señor te da la autoridad. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y 13. El Señor Jesús da autoridad a los justos, a la iglesia. ¿Quién puede decir amén? Entonces, vean la escalada con que Dios da autoridad, pero al final de cuentas también
a la iglesia le da autoridad. Entonces no hay pretexto para no hacerlo. Esto no es exclusivo de la mies, esto es de todas las iglesias del mundo. ¿Quién puede decir amén? Lo que pasa que hay que aprender a ser enseñados y ejercer autoridad. Entremos en el primer punto. Número 1, el Señor tomó autoridad, tú debes tomar autoridad. Vean Mateo 7:28, solamente lo voy a concretizar, 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando tú estás orando, no tienes que entrar con miedo, con temor, con inseguridad. Tienes que entrar con autoridad. Las palabras que salgan de tus entrañas tienen que ser con autoridad. Por eso tienes que estar siendo bañado por la palabra, hasta los tuétanos, para que cuando tú saques la palabra salga algo poderoso en ti y que sea tocando a la persona. ¿Qué es lo que hace? No eres tú, pero es el Espíritu Santo tocándote a ti, dando la palabra. ¿Quién puede decir amén? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa es la gran diferencia. Nosotros somos los que el Señor nos ha dado autoridad. ¿Quiénes son los escribas? Los cristianos religiosos, los de otras corrientes que no toman autoridad. El Señor Jesús quiere que todos, ¿quiénes? Escúchalo bien, tú que me estás viendo en la transmisión. El Señor Jesús quiere que todos tomemos autoridad en el nombre de Cristo, y el Señor te va a respaldar, el Señor te va a usar con tal de que tú estés siendo enseñado a través de la palabra. ¿Quién puede decir amén? 2, los religiosos reconocen la autoridad del Señor. Si me está viendo un religioso, si me está viendo una persona que no creen que una persona puede estar endemoniada, ve lo que dice la palabra, no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. Mateo 21, 23 y 24. Cuando vino al templo los principales sacerdotes, ¿quiénes, hermanos? Vean, el gran problema también está con los sacerdotes, con los líderes, con los pastores, con los apóstoles. Ahí hay también problema. El Señor está confrontando y sacudiendo para que entendamos y comprendamos. Y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Un día una mesa directiva, no les digo de dónde, me dijo, ¿y tú por qué haces esto? Pues porque me lo dio el Señor Jesús. ¿Te pueden decir alguien algo? Oye, pero tú no eres pastor, ¿y por qué estás orando de esa manera? Porque Cristo te da la autoridad. ¿Quién puede decir amén? No te quedes callado, sigue hablando en el nombre de Jesús. Que ningún líder religioso te opaque, que ningún líder religioso te haga menos. Tú tienes autoridad porque Cristo te dota de esa autoridad. No es el pastor, no es una corriente, no es una iglesia, es Cristo. Cristo te da esa autoridad. Marcos 11, 29, 30. Y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Versículo 32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Esa es la clave.
En tu colonia pueden decir misa acerca de ti, pero si el Señor ya te cambió, ya te transformó, si tú eras un perico, si tú eres un violento, pero Cristo te transformó, tú toma autoridad en tu colonia, en tu domicilio, tú toma autoridad y el Señor te va a respaldar porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús y con esa autoridad lo vas a hacer. ¿Quién puede decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Versículo 33, vean qué incómodo es esto. Versículo 33, y lo vamos a leer todos juntos. Me ponen el versículo 33. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos, repite, no sabemos. Ahora tú dile, ignorantes. No soy yo bien, ignorantes de la palabra. Pueden saber de ciencia, pueden ser médicos, pueden ser ingenieros, pero de la palabra son ¿qué? Ignorantes. Hermana, con galleta. ¿Verdad? No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cristo te da una autoridad y tú no tienes que explicar con qué autoridad te la da Cristo. Lo más importante es que Cristo te lavó con su sangre preciosa y te da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada te va a dañar. Toma autoridad, no tengas miedo, no tengas temor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Otro fundamento más en este punto, Lucas 20:20. Y echándole, enviaron espías que simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Un día nos invitaron a mi esposa y a su servidor a un evento, y había muchos líderes fregones. Y entonces, y nuestra iglesia estaba muy pequeña en comparación con aquellas iglesias. Y entonces el Señor me dio una palabra en medio de ellos y me dijo la palabra. Y yo voy al principal y le digo: Dios dice así. Entonces yo me regreso a mi lugar, porque Él era la autoridad, yo no era la autoridad. Yo tengo autoridad de parte de Cristo, pero en el lugar hay una autoridad. ¿En el lugar hay qué? Una autoridad. Voy y le comunico lo que Dios me dice y le dejo la bola caliente a la autoridad. ¿Sí? Entonces regreso a mi lugar y entonces él fue confrontado por el Señor y entonces toma el micrófono y dice: Dios le dijo al pastor Oscar una palabra, y esta es la palabra. O sea, me la devolvió diciendo: si es de Dios, pues va a pasar algo, ¿no? Y eran sus pastores de él, de ese líder. Yo era invitado. Y entonces dice: la palabra se la dio el Señor al pastor Oscar, como diciendo: no es mía, no es mía. Entonces eso tienes que tener siempre, estar consciente y ser certero. Entonces yo dije entre mí: su boca se haga chicharrón, dije entre mí, ¿por qué me exhibe? Total, que diga la palabra y no tiene que decir de parte de quién. Entonces de pronto lanza la palabra y pasan casi la mitad de los pastores para orar por ellos, acerca de la palabra que dio el Señor. Cuando Dios da una palabra, lo hace y tú lo tienes que hacer sin miedo, sin temor, ni modo. Tienes que estar seguro de lo que Dios está haciendo. Y entonces yo estoy en mi lugar y ahí se le revierte la bola caliente al pastor principal. Y ahí están todos sus pastores acerca de esa palabra que Dios me había dado. Y yo estoy en mi lugar. Vean lo que hace Dios. Dios confronta al pastor en segundo lugar. Están todos sus pastores con esa problemática. ¿Y qué hace ahora ese pastor que no recibió la palabra ni la visión de cómo hacerle? Y entonces dice: pastor Oscar, pase a orar por ellos. Tenemos que entender eso, hermanos. El Señor te va a dar autoridad. Tú no negocies la autoridad que te ha dado el Señor. El Señor
te seguirá respaldando en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. 3, el Señor siempre enseñó como quien tiene autoridad. Marcos 1:27, le voy a acelerar. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún, ¿a quién? A los espíritus inmundos y les obedecen. Esa es la autoridad que tenemos. Esa autoridad tienes que tomar. Los espíritus demoníacos te tienen que hacer los mandados. ¿Quién dice amén? No tú. Hay hermanos que están así. Le hacen los mandados a los espíritus. Y es todo lo contrario. Ellos te tienen que hacer los mandados. Porque Dios te dotó de una autoridad sobrenatural sobre ellos para que la gente sea libre, para que tú seas libre, para que tus hijos sean libres, para que tu negocio sea libre. Si tú has visto que tus ventas han bajado, unge diario los fondos y los dinteles. En el nombre de Jesús, desata a los clientes en el nombre de Jesús y vas a ver que las ventas se van a incrementar. ¿Quién dice amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. 4, el Señor ejerció autoridad en la tierra. ¿En dónde? Haz esto. Es de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Es real. Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué, hermanos? Potestad en la tierra. Esta palabra potestad en el griego significa dunamis, dinamita. ¿Y cómo hace la dinamita? ¡Pum! ¿Sí o no? Entonces, tú tienes autoridad y cuando la ejerces, ¿cómo tiene que hacer? ¡Pum! O sea, tiene que tener un efecto. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Tienes que tomar esa autoridad, tienes que creerlo. Hay gente que ore por mí, pero no tienen fe. O sea, vean esto. Tiene que tener fe el que ora por el enfermo, pero el enfermo tiene que desearlo. Tiene que creer. A veces no hay ese efecto precisamente porque no se da esa conjunción. Otro fundamento en este punto. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién puede decir amén? Tu Dios te da poder. ¿Quién dice amén? Nuestro Dios nos da poder. ¿Quién dice amén? Nuestro Dios nos da autoridad. ¿Quién dice amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tenía muchos fundamentos sobre este punto. Quinto. El Señor dice que hay muchos que están bajo yugo de esclavitud. Y hay gente que es cristiana y está bajo de yugos de esclavitud. Está en derrota en su negocio, derrota en su matrimonio, derrota en sus hijos. Ya chole. Entonces el logotipo de cristiano no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no toma autoridad. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Cuando tú, cristiano, te contratas con alguien y estás sirviendo, tienes que ser el mejor trabajador. El mejor trabajador, a pesar de que tu jefe sea un injusto. Y con tu autoridad vas a poder alcanzar a tu patrón. ¿Quién dice amén? No es a la inversa, no se trata de vengarse y no se trata de que tú saques ventaja. Se trata de tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién puede decir amén? 6. El Señor quiere que estemos preparados. Dile a tu vecino: tienes que estar preparado.
El pastor puede orar por ti, los líderes pueden orar por ti, no hay ningún problema, no le sacamos, tomamos autoridad, pero Dios quiere que tú tomes autoridad. A mí, cuando yo comencé a crecer espiritualmente, nuestro hijo Oscar estaba pequeño. Y estaba Omar y estaba Oscar pequeños. Y entonces estaba yo dando un estudio. Y más o menos como terminó el estudio. Y como a mi esposa le decían evita pachangas. Entonces pues después del estudio nos quedamos a chismear. Y entonces se fueron los que recibieron el estudio. Y como a la 1 de la mañana nuestro hijo estaba ardiendo en temperatura. Y yo había enseñado acerca de este tema. Y le decía: Señor, pues lo que yo enseñé, tu palabra, ahora la voy a practicar en tu nombre. Y comencé a orar, comencé a guerrear, comencé a pelear, doblé mis rodillas en el nombre de Jesús. Y de pronto la temperatura desapareció. Se tomó autoridad en el nombre de Jesús. Desde luego tiene que haber prudencia. Al otro día ya no tenía temperatura, al otro día lo llevamos a examinar al médico. Eso se llama prudencia. Amén. Si un profeta, un líder te dice ya recibiste la vista y te quita los lentes y te lo rompe, puede ser que después andes así, porque si tú no tienes la fe suficiente, puede llegar a suceder ese caso. Tienes que tomar autoridad. ¿Sí? Si a ti te pica un alacrán y Marcos dice que reprendes a ese veneno y no te va a hacer daño. Si tienes fe, si tienes autoridad. Si no, corre al Seguro Social. En el nombre de Jesús, corre. Porque no tienes fe. A nuestros hijos les enseñamos eso, y por donde vivíamos estaba alejado en esa época hace 30 años, y de pronto de los alacranes güerotes les picaban. Papá, oré en el nombre de Jesús, reprendí el veneno en el nombre de Jesús y no le hacía daño. Y era tiro por viaje. Pero necesitan ser enseñados a ejercer la fe, la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que tomar autoridad. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te va a hacer daño? Si tú estás leyendo la palabra, si tú estás practicando la palabra, si tú te estás congregando, si tú te estás discipulando, te van a hacer los mandaditos. Si tú no lo estás haciendo, te has descuidado de tu vida espiritual, te puede suceder todo. Pero porque tú tienes puertas abiertas. Versículo 14. Mas también si alguna cosa pedéis por causa de la justicia, padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, hay muchos cristianos, no voy a hablar de inconversos porque eso es de por sí, pero hay cristianos que tienen miedo a todo. ¿Sí? Miedo a las alturas, miedo a los secuestradores, miedo a los extorsionadores, miedo a esto, miedo al otro, y entonces la autoridad, ¿dónde está tu autoridad? Di esto, me enseñó ahorita Ansures. Como Cantinflas o como clavillazo. Hay mucha gente que así se queda. Tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tengo 2 minutos, 7. El Señor nos da la autoridad precisamente para que tomemos autoridad para edificación. ¿La autoridad para qué es? No para destrucción. Amén. Segunda de Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. No es que pensé que estaba en el texto. La cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Quién puede decir amén?
Pero ¿por qué haces eso? ¿Y quién te lo dio? Tú no te debes de avergonzar, no te debes minimizar, tú toma autoridad porque Dios te está respaldando en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? El día viernes vinieron unas personas y una hermana me embarró. Y dije, trajo 2 personas para que si le puede orar por ellas, pero más que las asesore jurídicamente. Pues me embarró. Entonces salí y yo le dije, ¿sabe qué? Si su asunto no lo somete a la autoridad del Señor, va a seguir navegando. Pero yo le voy a demostrar que el Señor está con usted y el Señor le va a dar la victoria. Y entonces, en menos de 15 minutos le dije, esta es su situación. Y todo lo que le habían dicho era confirmado. Pero lo más importante, que el juez que está llevando el asunto dictó una resolución a su favor y es cristiano. Pero una cosa más, el perito que está dictaminando ese asunto, ¿ni saben qué es? Cristiano. Y una cosa más, y le dije, y el perito que está dictaminando está en la congregación. Y otra vez más, y el Señor te está respondiendo en este momento. Tenemos que entender que el Señor quiere que ejerzamos autoridad. Nada atrás, todo adelante en el nombre de Jesús. Tito 2:15. Esto habla y exhorta. ¿Tengo que hablar? Tengo que exhortar. La exhortación a veces se dice muy atravesado, ¿no? No todos tenemos la capacidad para exhortar, pero tenemos que exhortar. Duele. Y tenemos que recibir exhortación. Dice, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Ocho. Cuando tomamos esa autoridad debemos hablar. ¿Debemos qué? Exhortar. ¿Debemos qué? Y debemos reprender. ¿Debemos qué? Entonces, repetimos. ¿Debemos qué? Hablar, exhortar y reprender. Otra vez, fuerte. No siempre van las 3, pero puede ir 2 o 3 o 1, pero tienes que hacerlo. Si una persona está enferma, tienes que tomar a esa autoridad. No tengas miedo, no tengas temor, no va a pasar nada, no se te brinca nada, porque tú tienes autoridad. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Este es el fundamento de los apóstoles, la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Edificados, hay que crecer, hay que aprender, hay que cimentarnos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién puede decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Proverbios 29:2. Esto es muy importante. Estemos orando por las autoridades, desde el presidente de la República, el gobernador, las policías. No menosprecien eso. Oren para que el Dios trate con ellos y los acorrale. Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo ¿qué? Se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo ¿qué? Gime. Entonces tenemos que tomar autoridad. No te quejes. Toma autoridad en el nombre de Jesús. 9. Concluimos. Cristo sometió todas las cosas bajo nuestros pies, dándolo por cabeza a nosotros, la iglesia. ¿Quién puede decir amén? Ponte en pie. Con esto culminamos. Efesios 1:22. ¿Me lo pueden poner, por favor? Efesios 1:22. Dice, esto es clave. Esto lo tienes que arrebatar y agarrar este versículo, agarrarlo y clavarlo en el corazón. Porque cada vez de que tomes autoridad lo vas a hacer con este fundamento. Amén.
1, 2 y 3. Y sometió todas las cosas bajo sus y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Alza tu mano. Haz esto. Pies y cabeza. Y cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tenemos autoridad. No tengas temor, no tengas duda. Está confiado. El Señor te va a respaldar. El Señor nos va a respaldar porque Él nos da la autoridad. No te la da un hombre, te la da el Señor Jesús. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias, más fuerte. Gracias, gracias. Porque tú nos adoptas como hijos y no nos mandas solos. Nos equipas, nos capacitas, nos das autoridad. Y ninguna fuerza del enemigo os dañará. ¿Quién dice amén? Y sometió todas. ¿Y todas son? Todas las cosas bajo sus pies. Eso es autoridad. El diablo te tiene que hacer los mandados. El diablo te tiene que hacer los mandados en el nombre de Jesús. Pero sí tienes que leer la Biblia. Sí tienes que leer la Biblia. Sí tienes que congregarte. Sí te tienes que discipular. Sí. Yo lo creo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a ti y a mí. Nosotros somos la iglesia. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Alza tu mano al cielo. Señor, gracias. Confirma esta palabra en nuestros corazones y a partir de hoy estaré confiado, tomaré autoridad, creceré, estaré capacitado para que otros vean el poder de Dios que emana en el nombre de Jesús de Nazaret.